Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, Colombia en 15 objetos del Museo Nacional, parte 1. Bienvenidos. Luis Guillermo, hoy nos volamos de los estudios de la silla vacía y estamos de salida pedagógica en el Museo Nacional. Aquí ustedes de pronto oyen el ruido de los grupos de visitantes, de niños de colegio que están visitando el museo, porque hoy vamos a hacer aquí, en las salas del museo, un recorrido por 15 objetos que hacen parte de la colección del museo y cuyas fotos vamos a colgar en la página web que cuentan la historia de Colombia. Sí, nos volamos a una cárcel, porque estamos aquí en el Panóptico. Este es un edificio maravilloso de mediados del siglo XIX, que originalmente fue una cárcel además muy célebre durante la Guerra de los 1000 días, y que desde mediados del siglo XX fue convertida en nuestro Museo Nacional. Es el museo donde se guarda la memoria a través de objetos de la historia de Colombia. Comencemos entonces, Luis Guillermo, el recorrido. Nuestro primer objeto, Luis Guillermo, es la máscara de Malagana. Esta es una máscara que tiene más de 2000 años y fue hecho en el periodo Malagana de 200 a.C. a 200 después de Cristo. Vamos a comenzar nuestro recorrido de 15 objetos en el Museo Nacional con un artefacto de metal martillado a mano, y lo vamos a terminar 2000 años después con otro artefacto metálico labrado a mano. No les contamos qué es todavía, para mantener la sorpresa. Efectivamente, Alejandro, esto es una maravillosa pieza de orfebrería. Es una imagen de un rostro básicamente de tamaño real que fue encontrado hace un par de décadas, a principios de los años 90, en el sitio arqueológico de Malagana, que queda cerca al municipio de Palmira. Es una máscara de oro maravillosa de esta comunidad indígena malagana, que vivió y habitó hace unos 2000 años y estuvo en la zona tal vez unos 500 años. Las sociedades indígenas, digamos de lo que hoy es Colombia, podían llegar a ser unos 5 millones de personas para el momento en que se inicia la conquista en más o menos 1500. Se habían difundido por todo el territorio nacional, había comunidades importantes en la cordillera oriental. Las comunidades muiscas, muy importantes, son las que encuentran Gonzalo Jiménez de Quesada cuando llega a esta parte del país. Entonces había unas comunidades, no eran comunidades tan importantes, tan entre comillas, y insisto en esto, civilizadas como las que se dieron en México o en Perú. No eran sociedades tan organizadas jerárquicamente, eran comunidades un poco más simples en su organización. Tal vez la más sofisticada podían ser los muiscas, pero digamos que no eran tan sofisticadas socialmente, tenían una cierta sofisticación cultural, pero ciertamente eran sociedades robustas, importantes, con un desarrollo artístico y cultural significativo, y pues obviamente vivían en los territorios que ocupaban de una manera pues bastante amplia. Esta máscara es de oro, Luis Guillermo, y eso es significativo porque el oro es un metal precioso y el oro va a ser lo que va a despertar la fiebre de oro de los conquistadores 1500 años después de que la comunidad malagana hiciera esta máscara. Y una última reflexión también es que de oro también es el tesoro Quimbaya, que es el tesoro indígena que el gobierno de 1891 de Carlos Holguín le obsequió a la regente María Cristina y hoy en día reposa en el Museo de América en Madrid. Hace poco el Ministerio de Cultura pidió al Reino de España que le devuelva el tesoro Quimbaya a Colombia. Y toda la política de colonización de museos, de restitución de la conquista, se puede contar a través de ese tesoro Quimbaya. Y una pregunta es si algún día veremos el tesoro Quimbaya aquí en el Museo Nacional junto al tesoro, a esta máscara de Malagana. A escasos metros, Luis Guillermo, de la máscara de Malagana, encontramos aquí
una malla de conquistador. Esta es una malla hecha en acero dulce, que llegó con los conquistadores de España, y esta malla en particular perteneció a quien es quizás el conquistador más conocido en Colombia, que es Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de la ciudad de Bogotá. Creo que esta controversia alrededor de si era o no de él esta malla refleja en buena medida lo caótica que fue la época de la conquista. Colombia, digamos, fue conquistada en un principio en la costa atlántica. Se fundaron dos ciudades importantísimas, Santa Marta y Cartagena. Eso se empieza a dar en 1536 y concluye con la fundación de Bogotá, o empieza a concluir con la fundación de Bogotá en 1538, y de ahí salen expediciones que van abarcando el resto del territorio. Alejandro, la conquista, como le decía, era muy caótica porque era una especie como de APP. Esto era una alianza pública-privada entre los conquistadores, que eran empresarios individuales, que le planteaban a la corona la posibilidad de explorar un territorio, y la corona daba la autorización y como contrapartida recibía un pedazo de lo que se consiguiera. Estos conquistadores eran unos guerreros medievales. Muchos de ellos, o algunos de ellos por lo menos, habían luchado en las guerras de reconquista en España. Entonces pues eran unas personas pues que tenían unos valores muy duros, eran guerreros finalmente, que conjugaban esta violencia guerrera que habían desplegado en la reconquista de la península, pero también el elemento religioso. Entonces la conquista fue pues obviamente una empresa con el objetivo de buscar riquezas, oro principalmente, plata y piedras preciosas, también de expandir la religión y de expandir también los territorios para los reyes de España, a los reyes de Castilla. Uno de los temas que toca anotar de la conquista, Luis Guillermo, es que fue un episodio histórico increíblemente violento, y parte de eso se debía a la diferencia en tecnología militar entre las armas que tenían los conquistadores. Aquí estamos viendo una malla de acero, y esta malla hubiera estado seguramente acompañada de una daga y de una espada de acero, quizás acero de Toledo, de una armadura o de un casco de acero también, y seguramente de un caballo. Es decir, Gonzalo Jiménez de Quesada no hubiera llegado a Bogotá caminando, algunos de sus hombres sí, pero él hubiera llegado encima de un caballo que hubiera sido totalmente desconocido y novedoso para los indígenas. Pero quizás el arma más poderosa con que llegó el ejército conquistador no eran estas armas de acero, sino los gérmenes y las enfermedades que trajeron ellos mismos, especialmente la viruela. La viruela fue la enfermedad que más decimó la población indígena de América. Sí, efectivamente, y hubo un colapso demográfico. Hablábamos de que habían en lo que hoy es Colombia 5 millones de habitantes, y para el fin de la conquista, que se calcula es más o menos 1550, había menos de 1 millón de habitantes. O sea, habían muerto en el proceso de conquista 4 millones de personas. Es un holocausto. Yo no diría que fue un genocidio porque no había la intención de acabar con los indígenas. Es cierto, como dicen algunos historiadores y algunos divulgadores hispanófilos, que la corona intentó muy rápidamente evitar y proteger a las comunidades indígenas. Eso es correcto, eso es cierto. Las leyes de Burgos fueron muy adelantadas en su momento para proteger a esas poblaciones indígenas que se consideraban, pues eran parte, digamos, eran súbditos de la corona y merecían protección, pero lo cierto es que las circunstancias, la violencia de la conquista, las enfermedades, el desplazamiento humano, pues llevó a una mortandad inmensa. La conquista, el descubrimiento y la conquista de América, Luis Guillermo, son quizás dos de los episodios históricos más polémicos en la historia universal. Abajo, Luis Guillermo, en una de las salas de exposición temporal del museo, está la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, que fue derrocada de la plazoleta del Rosario. Esto fue derrocada en el estallido social del 2021, fue tumbada por muchos de los manifestantes, porque los conquistadores encarnan y simbolizan la violencia a la que fueron sometidos los pueblos originarios. Entonces, esto es un tema que no es, por ser histórico, por haber pasado 500 años, es un tema que no está enterrado, es un tema que sigue vigente y que sigue despertando grandes pasiones. Tal cual, Alejandro, y seguirán siendo polémicos,
porque, y creo que hay que mencionar aquí un libro reciente de Carl Henrik Langebach, que se llama Conquistadores, donde él hace un análisis, me parece a mí bastante acertado, bastante completo, sobre lo que fue la conquista y cómo esto hay que verlo de una manera más holística y menos ideologizada, por así decirlo, sin que se le dé la razón a los hispanófilos fundamentalistas y tampoco a quienes creían que aquí en América había unas sociedades completamente paradisíacas. Esto es mucho más complejo, la conquista fue muy compleja, esto fue bastante más complicado de lo que usualmente creemos. Bueno, aquí tenemos un señor muy elegante ya de la colonia en un cuadro colonial con su chaqué y con su peluca blanca, pero abajo abrimos una cajita y vemos una pieza muy interesante que es un certificado de limpieza de sangre. Estamos ya en la colonia, la conquista ha concluido en 1550 aproximadamente, tal vez un par de décadas después, pero ya estamos colocándonos en el siglo XVII de ahí para adelante. ¿Qué es esto, Alejandro? Entonces aquí estamos, Luis Guillermo, ante un certificado de limpieza de sangre de don Jorge Lozano de Peralta. Jorge Lozano de Peralta en 1772, es decir, 250 años después de la conquista, después de la cota de malla que vimos de Jiménez de Quesada, compra un título nobiliario en España para convertirse en el primer marqués de San Jorge. Él era un criollo bogotano muy rico, tenía cerca de 20.000 hectáreas en la sabana de Bogotá, que incluía la hacienda El Novillero, que surtía de carne a la ciudad de Bogotá. Él era criollo, él era descendiente de españoles nacidos en el nuevo reino de Granada, y hacia 1772 él comienza las gestiones para comprar un título nobiliario. Esto es, Luis Guillermo, coronar en la sociedad colonial española. ¿Cómo era la composición social, étnica, cultural de esa sociedad colonial, Alejandro? Pues mire, Luis Guillermo, aquí arriba del certificado de limpieza de sangre está el resultado del censo de 1778. Y podemos ver que Colombia en ese momento tenía cerca de 800.000 personas, que no es mucho, y estaba compuesta por población blanca, población indígena, población afroesclavizada y la gran mayoría de población libre mestiza. Esta era una sociedad de castas, era una sociedad estratificada según las distintas razas entre blancos, españoles, criollos, mestizos, indígenas y afros. Y este señor, Jorge Lozano de Peralta, entonces comienza las gestiones para comprar un título nobiliario en España, y esto no era fácil, esto no era barato, le tocaba contratar un agente, contratar un abogado, mucho relacionista público en la corte en Madrid, que comience a hacer gestiones, a hacer lobby en la corte para conseguirle un título nobiliario a un criollo bogotano. Parte de este proceso era certificar lo que llamaban su limpieza de sangre, que es el documento que estamos mirando aquí, que busca es la genealogía del señor Lozano de Peralta para establecer que él no tuviera sangre judía, sangre mora, sangre indígena, sino que tuviera una sangre absolutamente española. Ahora, lo chistoso de este cuento, Luis Guillermo, es que entonces él llega a conseguirse su título, se convierte en el primer marqués de San Jorge, que fue el título nobiliario más alto que tuvo el virreinato de la Nueva Granada. Había realmente muy pocos nobles, ¿verdad? No había, eran contados con los dedos de dos manos. Habían unos nobles, unos condes en Popayán, otros en Monpós, otros en Cartagena, pero como dice usted, contados con los dedos de la mano, y este llega a ser el noble más poderoso, era el hombre más rico de Bogotá. Tan pronto le otorgaron el título, terminó en una pelea con la corona porque él se negó a pagar los impuestos que se llaman los derechos de lanzas y la media anata, que él consideraba que él no tenía que pagar estos impuestos por haber recibido un título nobiliario. Esto llevó a que la Real Audiencia lo declarara básicamente deudor moroso y le impusieron una multa y le prohibieran usar el título de Marqués de San Jorge. Él se pasó eso por la faja, siguió usando el título nobiliario y después tuvo unas multas e incluso un carcelazo. Luis Guillermo termina muriendo en Cartagena por terminar usando el título sin permiso de la corona. Los hijos de él heredan el título después y si pagan los impuestos, hay una amnistía tributaria, por decir así, en España, y pagan los impuestos para continuar usándolo, y uno de los hijos del Marqués de San Jorge termina siendo Jorge Tadeo Lozano. Jorge Tadeo Lozano fue un prócer de la independencia, y Jorge Tadeo Lozano termina siendo fusilado en 1816
por Pablo Morillo en la Plaza de los Mártires en Bogotá. Entonces el título nobiliario, por muy noble que haya sido Jorge Tadeo Lozano, no lo salvó del paredón. Y Alejandro, yo creo que todas estas, divisiones en castas y estos tipos de títulos de limpieza de sangre y todo esto, pues son en cierta medida artificiales, porque una población tan pequeña como la que había en la Colombia del momento, pues necesariamente se iba a ir mezclando entre ella. Y creo que todos somos mucho más parientes, todos los colombianos actuales, los 50 y tantos millones de habitantes que hay en Colombia actualmente, pues debemos por definición ser todos muy emparentados en todas las regiones y en todos los estratos sociales y en todas las zonas del país, entre otras cosas porque todos descendemos en buena medida de tal vez ese medio millón de personas que había en la Colombia de finales del siglo XVIII. Este país no tuvo inmigración significativa, como ya lo hemos dicho muchas veces en el podcast. Entonces quiere decir que todos descendemos de alguna manera de todos esos personajes que pudiesen atribuirse a sí mismos o atribuir a los demás determinada pertenencia a determinado grupo racial, étnico, de casta, pero que en la realidad siempre estaban mucho más mezclados y mucho más entremezclados de lo que uno pudiese pensar. Aquí estamos, Luis Guillermo, frente a una imprenta. Esta es una imprenta de madera que perteneció a Antonio Nariño, el precursor de la independencia, y es una imprenta que llega a Colombia en 1793, más o menos el mismo año en que el Marqués de San Jorge está muriendo en una cárcel de Cartagena por evasor de impuestos. En esta misma imprenta imprimió en 1793 una traducción de los derechos del hombre y del ciudadano, y esta imprenta le causó a Nariño 16 años de cárcel en Cádiz por imprimir estos derechos del hombre. Y voy a leer aquí las primeras palabras de la Declaración de los Derechos del Hombre. Abro comillas. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los derechos siguientes del hombre y del ciudadano. Artículo primero. Los hombres nacen y permanecerán libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden fundarse sino sobre la utilidad común. ¿Cómo cree Luis Guillermo que le cayó esta declaración al virrey? Pues no muy bien, Alejandro, porque acabó Nariño preso durante décadas en las mazmorras de Cádiz. ¿Sabe qué me sorprende mucho? Que esta imprenta se haya importado ya hacia finales del siglo XVIII, cuando la imprenta se había inventado a mediados del siglo XV, ¿no? Entonces, pues tenemos siglos de atraso en materia de importación de una herramienta que era fundamental para difundir el conocimiento, para difundir la cultura, en fin, creo que ahí hay mucho que explicar por parte de quienes defienden digamos, a las autoridades coloniales, porque pues sí había, o parecería que había, por lo menos una idea de mantener estas digamos, partes del imperio relativamente atrasadas. Así es, Luis Guillermo. La primera imprenta llegó a Santa Fe, traída por los jesuitas en 1738, y había solamente una otra imprenta, que era la imprenta real, que operaba en Bogotá. Colombia llegó muy tarde, lo que fue la Nueva Granada llegó muy tarde a lo que era a la ilustración. Y esta imprenta es importante porque esta imprenta, Antonio Nariño y todo su círculo de ilustrados neogranadinos, ilustran como poco ese movimiento que es conocido como la Ilustración, que nace en Francia a mediados del siglo XVIII, llega tardíamente a Colombia y llega a Colombia a un espacio, a una capa muy delgada de la sociedad, que son los criollos ricos que se reunían en torno a Nariño, en torno a la expedición botánica del sabio Mutis. Nariño tenía, por ejemplo, una tertulia que se llamaba El Arcano Sublime de la Filantropía. Él no era un hombre de masas, era un hombre pues, de una élite ilustrada muy pequeña, pero una élite ilustrada cuyas ideas tendrían consecuencias muy grandes. Entonces, esta imprenta es importantísimo por ese motivo. También ilustra el papel de Antonio Nariño como precursor de la independencia y como mártir de la libertad de prensa. Nariño, para contar un poco de la vida de Nariño, él viene de una de las familias más ricas de Bogotá, como el Marqués de San Jorge que estábamos viendo hace unos momentos, pero él, a raíz de publicar los derechos del hombre y del ciudadano, es arrestado en 1794 y va a pasar 16 años en prisión en Cartagena y en Cádiz. Él vuelve después en 1810 a Colombia,
vuelve a fundar un periódico, La Bagatela. Hoy en día Luis Guillermo él hubiera sido un tuitero absolutamente furibundo, hubiera peleado con todo el mundo en Twitter, como lo hizo en papel en ese momento. Nariño pelea con Camilo Torres, que era su rival en ese momento, y después es elegido presidente del estado de Cundinamarca. Como presidente del estado de Cundinamarca va a luchar una campaña al sur, a Pasto, ahí es derrotado, apresado otra vez y otra vez enviado a Cádiz por otro periodo de 6 años de cárcel en España, y vuelve a Colombia ya en 1820, ya consolidada la independencia, pues por lo menos la de la Nueva Granada, y va a morir después de pelear con Santander a través de otros pasquines, porque era un periodista absolutamente incorregible y compulsivo. Va a morir en la villa de Leyva en 1823. Esta imprenta está en el Salón de Memoria y Nación, que es una sala maravillosa del museo con cuadros, fotos e instalaciones, digamos, de la experiencia colombiana. Es de los salones más interesantes y más bonitos de todo este museo. Aquí estamos, Luis Guillermo, en la Sala de la Independencia del Museo Nacional, rodeados de los retratos de los próceres que lucharon la independencia. Está, por supuesto, Simón Bolívar, veo también aquí al general José Antonio Páez, Anzoátegui, general también de División del Ejército Libertador, y Santander. Frente a ellos está el general Pablo Morillo, general español que encabezaba el ejército pacificador y archienemigo y villano de esta historia. Pero aquí no estamos mirando, Luis Guillermo, los retratos de los próceres o las espadas de los próceres de la independencia, sino un objeto que uno puede pasar de largo si no se fija. Es una humilde lanza llanera en madera con una punta de hierro, y intencionalmente escogimos esta lanza porque muestra también que la independencia no fue solamente una historia de, como dicen en México, una historia de cabezas de bronce de los grandes próceres, pero fue una historia también de un ejército popular. Pero al lado de esta lanza hay un contraste muy interesante en los cuadros que usted acaba de mencionar. La mayoría de estos cuadros muestran próceres vestidos de uniformes napoleónicos, con charreteras, con hilo dorado, guantes blancos, sables, y uno de ellos es el diferente, y es un retrato de José Antonio Páez, que era el líder llanero de Venezuela. Este tipo de lanzas eran prototípicas de estos llaneros, de los llanos colombo-venezolanos, que son los que suben con el ejército bolivariano, el ejército libertador, y llegan al Pantano de Vargas y después a Boyacá, y triunfan y proveen la llave, la clave para la independencia del país. Y lo que usted menciona es muy importante. Estos no eran ejércitos europeos, esto es una guerra que se libra en un territorio inmenso, muchísimo más grande que Europa, por una coalición bastante heterogénea de ejércitos regulares, guerrillas, llaneros, campesinos que apoyan y gente de a pie. Claro, y en contra, digamos, de lo que se conoce o que nos enseñaron en los colegios cuando estábamos más pequeños, lo cierto es que uno puede describir la guerra de independencia como una guerra civil. O sea, aquí no había un soporte, un apoyo unánime a la independencia. De hecho, las provincias que se independizan de España no son todas las que componen el actual territorio de Colombia. Hay 3 de ellas en particular: la provincia de Santa Marta, la provincia de Pasto y la provincia de Panamá, que pues ya no es parte de Colombia, pero fue parte de Colombia, que no se montaron en el tren de la independencia. Y fue un tema, como ya lo decíamos cuando hablábamos de Nariño, principalmente de criollos ilustrados. En un principio la población era relativamente indiferente a lo que estaba ocurriendo, más bien simpatizaban un poco con las jerarquías tradicionales monárquicas, y solamente es después de la invasión o de la llegada de estos llaneros y de este ejército liberador en 1819 a Bogotá que la independencia adquiere un carácter de irreversible, que va a concluir 2 años después en la Constitución de Cúcuta de 1821. También toca mencionar, Luis Guillermo, que
también había resistencia y realismo popular en Colombia, y realismo indígena, que es un tema que no cuadra o no coincide con el relato patriotero de una población emancipándose del yugo español. En gran parte también de la República, y especialmente en el suroccidente, en la provincia de Pasto, el pueblo era realista, el pueblo estaba defendiendo al rey y no quería la independencia. No, y lo mismo ocurría con la población afro. Había una parte de la población afro que continuaba estando del lado de los españoles, había estado claramente del lado español en Venezuela, porque les habían ofrecido la libertad, y una parte muy importante, ya no de la población ni indígena ni afro, sino de la población rural colombiana, que estaba muy atada a la iglesia, aunque la iglesia también estaba dividida, había curas realistas y curas patriotas. Entonces creo que se dan muchas de las características esenciales de una guerra civil que concluye en la independencia, que es tal vez el momento de una verdadera revolución. Uno podría hablar que en Colombia solamente se ha dado un movimiento verdaderamente revolucionario, una época de revolución que es la que se da entre 1810 y 1821. Esa es una época en que todas las estructuras sociales, políticas y culturales del país se modifican profunda y de manera permanente. Bueno, hemos cambiado de sala. Estamos aquí en una sala un poco más calmada, más callada que la anterior. ¿Qué tenemos aquí enfrente, Alejandro? Pues aquí, Luis Guillermo, estamos viendo el primer título de deuda por 100 libras del empréstito de Colombia de 1822. Como estábamos hablando ahorita, mirando la lanza de los llaneros, la República se independiza y constituye una república a través de la Constitución de Cúcuta de 1821, pero después de la euforia constitucional llega la dura realidad que, como diría Javier Milei, no hay plata. Entonces, ¿usted qué hace para levantarse la plata? Usted tiene que, y esto es el problema que puede tener un ministro de Hacienda hoy en día, usted puede o subir impuestos o pedir plata prestada. Como los impuestos en ese momento eran muy difíciles y sí hicieron empréstitos forzosos y, por ejemplo, firmaron pagarés para poder financiar al Ejército Libertador, entonces buscaban caballos, buscaban ganado para alimentar al ejército, habían ciertas rentas, por ejemplo, salinas, que podía dominar el nuevo gobierno. El hecho es que no era suficiente para pagar una guerra de liberación que a este momento Luis Guillermo estaba tomando ya visos continentales. Bolívar estaba marchando al sur y hacía falta plata. Y la pregunta es, ¿dónde estaba la plata? Y la plata estaba en lo que era la capital financiera del mundo, que para 1822 era la ciudad de Londres. Entonces, Santander, en ese momento vicepresidente, despacha a Francisco Antonio Sea a Londres como agente, y aquí vamos a leer la primera línea del título de deuda que dice: yo, Francisco Antonio Sea, vicepresidente de la República de Colombia, autorizado por comisión especial de dicho gobierno para el siguiente y otros negocios, certifico por las presentes que la República es deudora a ta. Bueno, y la pregunta es si la pagaron o no lo pagaron. Pues eso es una historia interesante y venga, le cuento la historia. Porque entonces el gobierno establece un primer título de deuda por 2 millones de libras, que es el préstamo de Sea de 1822. Le expedieron a los deudores estos títulos como el que estamos viendo aquí en el museo, pero esto se fue principalmente pues, para el pago de proveedores que habían comprado armas en Inglaterra, unos fusiles napoleónicos para luchar la guerra. ¿Cuánta plata llegó a Colombia de esta? De esta no llegó absolutamente nada. Todo se fue para pagar las armas que compraron en Londres y para pagar lo que se volvió un escándalo, es el tren de vida lujoso de Sea. Entonces, Sea compró famosamente un carruaje con unos caballos despampanantes, unos caballos dignos de un duque para poder mostrar y representar con altura al país en Londres, algo así como el carruaje que utilizó Roy Barreras ahorita para visitar al rey. ¿Y qué le pasó al banco emisor de estas deudas? Entonces, este título de deuda, que era del prestamista inglés Herring, Graham and Pauls, por 2 millones de libras, le cobraba a la nación, Luis Guillermo, intereses anuales del 6%. ¿Usted sabe cuánto paga hoy en día el ministro Bonilla por un test? 6%.
Más, estamos pagando más hoy en día de lo que pagó SEA en 1822. Pero pues bueno, este venía con un descuento importante. Este se volvió entonces un escándalo en Colombia, como cualquier gran emprendimiento financiero. Ayer y hoy esto generó suspicacias en el Senado. A SEA lo acusaron de extralimitarse de sus funciones y de despilfarrar y derrochar una vida lujosa en Europa, cosa que afectó duramente al pobre SEA. SEA era un botánico, él había hecho parte de la expedición botánica, no era un financiero, no era un tigre de los negocios. SEA entró en una crisis nerviosa y murió 6 meses después de negociar este título de deuda en la ciudad de Bath, en Inglaterra. Santander seguía urgido de plata, entonces decidió mandar a 2 comerciantes antioqueños, que eran Francisco Montoya y Arrubla, su socio, que eran un poquito más duchos en temas de negocios que SEA, los mandó a Londres a negociar un segundo empréstito. Este fue por 4.750.000 libras con otro banco, que era el Banco Goldschmidt. Que tampoco se pagó. Ese se demoró en pagar, Luis Guillermo, hasta 1905, porque es decir, ese segundo empréstito también estuvo bastante accidentado, generó también suspicacias y debates en el Senado en el momento. Y Colombia tuvo la mala fortuna de dejar parte de ese empréstito, como 500.000 libras de esos 4.7 que pidió prestada, las dejó consignadas bajo el cuidado del Banco Goldschmidt. Adivine qué le pasó al Banco Goldschmidt en 1826. Se quebró. Pues en parte por estar invirtiendo en títulos de deuda latinoamericanos, porque esta década de 1820 había una burbuja de especulación en títulos de deuda latinoamericanos en Londres. No era solamente Colombia la que estaba buscando plata, la República Mexicana, la República Peruana, la República Chilena, todos estaban acudiendo al mercado de capitales de Londres, y a algunos bancos les fue mejor que otros. Los señores Rothschild famosamente dijeron: yo no quiero deuda latinoamericana, motivo por el cual el Banco Rothschild existe hoy en día, y el Banco Goldschmidt quebró pocos años después de este título de deuda. Alejandro, aquí estoy abriendo una caja y estoy viendo una transcripción, una impresión de una ley, o de la ley sobre libertad de esclavos de 1851, del gobierno de José Hilario López. Y esto es muy interesante porque Colombia fue de los primeros países esclavistas donde se dio la libertad de esclavos. Los países esclavistas más importantes que había en América eran, más o menos en su orden, Estados Unidos, Brasil, Cuba y Colombia. Se habían importado aproximadamente unos 250.000 esclavos desde el África durante toda la época colonial. Ya para, digamos que la época de la independencia, era más bien poco el tráfico que había de esclavos. Cuando viene la independencia, los dos bandos, tanto los realistas como los independentistas, lo que querían era tener ejércitos que pudieran ser numerosos, y ambos tuvieron la idea de reclutar esclavos o ex esclavos, dándoles la libertad. Entonces lo hace primero Simón Bolívar con la famosa, orden donde simplemente trae a su ejército a aquellos esclavos, dándoles la libertad inmediata por simplemente vincularse a las fuerzas de independencia. Y en la Constitución de 1821 de Cúcuta se genera la libertad de partos. ¿Eso qué quiere decir? Esa quiere decir es que los hijos de los esclavos que nazcan nacen libres. Tal cual. Entonces es una libertad que se viene dando paulatinamente. Había grandes discusiones alrededor de todo esto. Las zonas esclavistas y quienes tenían economías dependientes del esclavismo, particularmente en lo que hoy es el Cauca y el Valle del Cauca, pues eran reacios a una libertad inmediata. En otras partes, como por ejemplo Bogotá, algunas zonas inclusive de la costa atlántica, las élites querían la libertad inmediata. Entonces la transacción que se acaba dando es una libertad paulatina a través de esta primera decisión, que es la libertad de partos. Y sin embargo, no quiere decir que si una esclava tenía un hijo, entonces inmediatamente quedaba libre, sino que tenía una tutela hasta la mayoría de edad de 18 años, en la cual sería, tutelada por el amo. Entonces, esa persona que nacía supuestamente libre, de todos modos, pues vivía en un entorno de esclavitud. Y esta situación se fue prolongando con el tiempo.
Voy a leer aquí, Luis Guillermo, el artículo primero aquí de la ley. Dice: desde el día 1 de enero de 1852 serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de la República. En consecuencia, desde aquella fecha, gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a los demás granadinos. Hay dos temas importantes. Uno, que se indemniza a los propietarios de los esclavos. Indemnización que quedó ahí, que molesta con cierta razón al lector contemporáneo. Y dice, pues, ¿cómo les van a pagar pues, por lo que es una propiedad humana? Que eso pues, suena muy mal, por un lado, pero también tiene otra parte muy interesante, y es que dice que al final de esta ley, que si se hubiesen llevado los esclavos afuera del país, entonces no habrá derecho a la indemnización, porque los señores Arboleda, sus esclavos, los montaron en unos barcos y se los llevaron al Callao a venderlos. Increíble, pero ahorita el tema del esclavismo, Luis Guillermo, está en boca del presidente de la República, que en todo discurso en plaza pública acusa a sus opositores de ser esclavistas. Eso lo ha dicho de los grandes empresarios, de los uribistas, y vale la pena volver a este tema de la ley de libertad de esclavos, porque esto ya sucedió hace 170 años. El presidente Petro hace unos pocos días acusó... No se ha enterado todavía que esto ocurrió. No ha visitado el Museo Nacional a ver esta ley, pero acusó, por ejemplo, cuando sacó un trino diciendo que el castillo marroquín era producto de unos sobornos de la venta de Panamá y que los marroquíes eran esclavistas. Es posible que el señor Marroquín haya recibido sobornos por otros negocios, seguramente no fue por la venta de Panamá, por los temas de fechas, pero lo que no era un esclavista, y eso es algo que toca tener en cuenta, que el presidente está utilizando esta palabra ligeramente. Pero mire usted, inclusive donde hay una población afro importante hoy en día y donde había esclavos, que es la costa atlántica, en la ciudad de Cartagena, las élites cartageneras apoyaron la libertad de los esclavos, no se apegaron a ese modo de producción económica, y fueron pioneras y empujaron mucho una liberación temprana de los esclavos, que acabó dándose en Colombia, o sea, siendo Colombia, como decíamos, un país con un número importante de esclavos, fue de los primeros países que dio la liberación de los mismos. En Estados Unidos tuvo que haber habido una guerra civil en 1865, y la libertad de esclavos en Brasil, en Cuba, fue mucho tiempo después, casi que ya llegando al siglo XX. Y con este último objeto cerramos este primer capítulo de una serie de 2 capítulos sobre la historia de Colombia a través de 15 objetos del Museo Nacional. Gracias, nos vemos en 15 días para continuar esta fascinante, esta interesante historia nacional a través de las colecciones de este museo tan maravilloso aquí en el centro de Bogotá. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast, grabado en los estudios de La Silla Vacía, escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda, producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.